Pensó que era su tipo ideal, pero descubrió que estaba lleno de mentiras. Sin embargo, él no estaba dispuesto a dejarla. Caitlin Lyon era una mujer muy vivaz a la que le gustaba ayudarle a las personas. Además de todo, ella amaba la música y bailar. También era una mujer muy independiente. Y cuando quedó embarazada se hizo responsable completamente de su niña. Trabajaba como manager de un restaurante a tiempo completo y decidió probar las citas en línea, en donde tal vez encontraría el amor, casarse y darle un hogar estable a su hija. Fue así como en 2022 conoció a Trenton Fry. La familia de ella quedó impresionada al conocerlo y saber que era dueño de una compañía de seguridad y un negocio de construcción. Además de todo, parecía impresionarlas con su físico. Pero la amiga y compañera de piso de Caitlin comenzó a notar que Trenton siempre estaba en el apartamento. Ella iba a trabajar, regresaba a almorzar y luego regresaba del trabajo y Trenton siempre estaba en el sillón. Al mismo tiempo, Caitlin parecía siempre estar en el apartamento, ya no salía a divertirse ni a bailar, que era una de las cosas que más amaba, y parecía siempre estar pegada a Trenton. Entonces esta amiga se preguntaba cómo es que un hombre que tenía 2 negocios a 3 horas de distancia podía estar en este apartamento todo el día, todas las semanas. Y al parecer Caitlin también comenzó a hacerse estas mismas preguntas, pues una de sus tías, a la que ella era muy apegada, declaró que Caitlin le había dicho que ella ya estaba cansada de pagar por todo y que si Trenton tenía estos 2 negocios de los que él presumía, ¿a dónde estaba el dinero? La tía dijo también que tiempo después Caitlin le había hablado por teléfono llorando una tarde y diciéndole que Trenton era un mentiroso, que no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía nada, que le había propuesto irse a vivir a Carolina del Norte, en donde se suponía que él iba a rentar un apartamento para ellos, pero terminó aceptando que no tenía historial crediticio que lo respaldara y tampoco tenía dinero para pagar. Entonces Caitlin terminó con esta relación y queriendo comenzar desde cero se fue a vivir con uno de sus amigos que también estaba buscando compañero de piso. Su nombre era Jacob Piercy. El 7 de octubre de 2022, solo 10 días después de que Caitlin hubiera roto con su novio, la hija de 4 años de ella llegó a donde Jacob a la mitad de la noche, diciéndole que había un problema con su madre. Cuando Jacob llegó, Caitlin estaba inconsciente. Enseguida llamó al 911 y Caitlin fue llevada de emergencia al hospital. Los doctores descubrieron que tenía heridas en el cuello y en la cabeza, y momentos después de haber llegado al hospital, le aparecieron unas marcas de ligadura en el cuello, lo cual quería decir que el ataque acababa de suceder. Pero Caitlin no volvió a despertar y fue desconectada del soporte vital horas después. Las autoridades encontraron un cargador de doble cable en la cama de Caitlin y determinaron que con esto la habían estrangulado. La hija de la víctima dijo que su hermano le había quitado la vida a su madre. Hermano era como ella llamaba a Jacob, el compañero de piso, pero él dijo que la noche anterior habían cenado juntos, habían visto una película y después se habían ido a dormir. Que él escuchó un ruido a la mitad de la noche, salió a ver pero no vio nada y se aseguró de cerrar con llave la puerta corrediza. Dijo que no se había despertado hasta que la niña le había llegado a hablar y las autoridades descubrieron que efectivamente esta puerta corrediza había sido forzada y ya que el apartamento estaba en una segunda planta, habían puesto un escalón para llegar a esta puerta corrediza. Jacob tampoco fue atrapado mintiendo, pero sí les dijo a las autoridades que el día anterior Caitlin le había contado muy preocupada que Trenton le había enviado un mensaje a una de sus tías preguntándole que si siempre iba a necesitar que le arreglara los pisos. La tía decidió no contestarle, pero le dijo a ella lo que había pasado. Entonces Caitlin, que incluso lo tenía bloqueado de todas partes, lo desbloqueó y le dijo que ya no le siguiera escribiendo a su tía. Trenton aprovechó esto para decirle que él ya sabía que ella estaba viviendo con otro hombre, lo cual no le gustaba para nada, y comenzó a insultarla y a amenazarla. Caitlin le dijo a Jacob que iba a ir a traer un arma a la casa de su madre para su defensa personal, pero finalmente no lo hizo. Las autoridades comenzaron a investigar en el vecindario, y 2 vecinos declararon que el día anterior al crimen habían visto a un hombre sentado en una banca frente al edificio de Caitlin. Había estado ahí todo el día, y este hombre resultó ser Trenton, que también apareció en un video de vigilancia de una gasolinera cerca del complejo de apartamentos en donde Caitlin estaba viviendo. Cuando las autoridades localizaron a Trenton, este se había ingresado voluntariamente en un centro de salud mental, pero él declaró que el día del crimen había estado en Carolina del Norte. Sin embargo, sus registros telefónicos decían otra cosa, pues lo ubicaban en Forest, Virginia, en el área de los apartamentos, en el área en la que Caitlin residía.
Él finalmente admitió haber estado ahí, pero dijo que andaba en busca de trabajo y un apartamento, pues estaba tratando de que Caitlyn lo perdonara. Pero al ser confrontado por los mensajes violentos que le había enviado a Caitlyn, él dijo que tenía pérdida de la memoria. Sin embargo, las autoridades no necesitaron más y quedó bajo arresto. Durante el juicio, su abogado defensor dijo que Trenton era inocente, que Caitlyn ni siquiera había sido asesinada a propósito, sino que todo había sido un accidente. Y ante la indignación de la madre de Caitlyn, este abogado dijo que ella había estado teniendo intimidad con Jacob, su compañero de piso, pero que él había comenzado a estrangularla y sin querer le había quitado la vida. Pero las autoridades dijeron que el cuerpo de Caitlyn no tenía señales de haber tenido actividad sexual y mucho menos de haber sufrido un abuso. Pero sí demostraron que el teléfono celular de Trenton se conectó a través de Bluetooth al iPad de Caitlyn en el momento del crimen. El fiscal dijo que Trenton no había querido aceptar que Caitlyn ya no quería estar con él. Se había obsesionado con ella, la había acosado y luego la había estrangulado hasta la muerte. En su impacto de la víctima, el hermano de Caitlyn dijo que su sobrina, quien había estado al lado de su madre a la hora de su muerte, tenía miedo de los monstruos que podían entrar a su casa a la mitad de la noche. La hija de Caitlyn quedó bajo el cuidado de su tía, con la que ella tenía una gran conexión. Y Trenton Fry fue hallado culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Si este tipo de contenido te parece interesante, sígueme para más.